el Apocalipsis, hemos visto la primera guerra apocalíptica, que son lo que corresponde a los 4 jinetes del Apocalipsis o 4 primeros sellos del segundo septenario. Y dijimos que esta guerra nuclear mundial, mucho mayor de las que han habido hasta ahora, es el comienzo, el pistoletazo, diríamos, de esos 7 años que son la semana 70 de Daniel, en la que el demonio a través del anticristo va a tener más protagonismo y gobierno que nunca en el mundo, y que coincide con la pasión del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Bien, ese tiempo todavía no ha empezado cuando estoy grabando este video, estoy dando esta clase, pero bueno, pues están los acontecimientos de tal manera que en cualquier momento se puede precipitar todo, a lo mejor dentro de 50 años, como puede ser dentro de 50 días, no lo sabemos, pero sí que está la cosa bastante caliente. Entonces, voy a recordar que después de esa guerra que trae un gran caos político-económico, hambre, miseria, enfermedades, caos, anarquía, en esa situación que bien ha podido provocar el anticristo con sus brazos terrenos, que puede ser la masonería, etcétera, se va a producir, lo primero de todo, 3 acontecimientos que van a ir muy seguiditos después de la guerra, muy seguiditos. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El primer acontecimiento es la desaparición del catejón. El catejón, ahora lo vamos a explicar, está en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 8, que después vamos a detenidamente ir comentando porque es el texto más importante de este video. Una vez que desaparezca ese catejón, que es lo que impide la manifestación del anticristo, cuando desaparece el catejón, entonces aparece un ser que va a ser como el Juan Bautista del anticristo, el precursor del anticristo, pero claro, en negativo, que es el falso profeta, que es el mismo, coincide con la segunda bestia del capítulo 13 del Apocalipsis. Y este falso profeta va a conseguir aglomerar mucha gente en el mundo en una especie de pseudo-religión, poniéndose tal vez incluso como pasándose por una especie de papa, que va a hacer un ecumenismo brutal y va a atraer muchos católicos bajo su bandera, formándose, o mejor dicho, separándose la gran prostituta que es la falsa iglesia de la iglesia fiel y verdadera. Porque como les dije en otra ocasión, la iglesia falsa y la verdadera hoy día pues están mezcladas, ¿no? Pero llegará un momento en que se separarán y entonces esa separación es la que llama el Apocalipsis la gran prostituta. Y después de esos 3 acontecimientos que acabo de decir, que es la desaparición del catejón, que ahora voy a decir de qué se trata, de la aparición del falso profeta y de la formación o separación de la falsa iglesia llamada gran prostituta bajo su dominio, después de esas 3 cosas, entonces ya es como que le está poniendo esos 3 acontecimientos una alfombra roja para que ya se manifieste en el mundo el anticristo y pueda todo el mundo echarse en los brazos de él. Y bueno, después de la aparición del anticristo viene la alianza con muchos que dice el profeta Daniel, que son el reino de los 10 cuernos.
del Apocalipsis. Este reino va a modificar todas las fronteras y van a quedar solamente 10 regiones con lugartenientes del anticristo. Y ese es lo que llama el profeta Daniel un pacto entre muchos. Y a partir de ahí, en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, los primeros 3 años y medio, pues vamos a ver que la Iglesia Católica fiel va a empezar a sufrir mucho de una manera escalonada. Ahí se va a cumplir en esos 3 años y medio el quinto sello del Apocalipsis, que es los primeros mártires del fin de los tiempos. Bueno, me gusta siempre hacer un poquito de resumen, de índice de esto, porque como es un tema bien difícil, pues en cada clase conviene repasarlo, aunque sea en un par de minutos, y situarnos en dónde estamos. Bien, vamos a comenzar entonces a explicar qué es eso del catejón. Voy a ir leyendo y comentando la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 8. Dice San Pablo: que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía, y ahora, entre paréntesis, comento yo, la iglesia de Sardes, que es la que estamos ahora, que se está produciendo una desencadenación prolongada y acelerada de la gran apostasía, aunque eso llegará a su culmen máximo cuando venga cuando se manifieste el anticristo, ¿no? Todavía no hemos llegado al tope de la apostasía, pero ya estamos cogiendo carrerilla, desgraciadamente. Entonces, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de iniquidad, el anticristo. Bueno, eso lo digo yo, lo del anticristo, pero el hombre de iniquidad se refiere San Pablo a este personaje que también cita en singular el apóstol San Juan en su primera carta. Y sigue San Pablo, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se llama Dios y tiene carácter religioso, hasta llegar a invadir el santuario de Dios y poner en él su trono, ostentándose a sí mismo como quien es Dios. Esto el anticristo no lo hará de repente, en su primera aparición. El anticristo solamente al principio, después de la guerra, se presentará como un salvador, un gran político, para que la gente coja confianza con él y se fíe de él y vaya cayendo en su tela de araña. Y al cabo de 3 años y medio, cuando la gente esté muy, muy cogida en su tela de araña, ya veremos en otra clase cuál es su tela de araña, pues cuando la gente ya esté muy cogida en la tela de araña, ya no pueda escapar, entonces él se va a quitar la careta de buen hombre, de altruista, de bienhechor de la humanidad, se va a quitar la careta y se va a presentar como Dios al que todos tienen que adorar bajo pena de muerte. Y esto ocurrirá a los 3 años y medio de su aparición. Y sigue San Pablo: ¿no os acordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que le detiene. ¿Cómo se dice en griego lo que le detiene, lo que le retiene? ¿Cómo se dice en griego? Con una palabra griega que es catejón. El catejón significa lo que retiene, ¿no? Entonces, aquí viene el enigma, el misterio. ¿Qué es ese catejón? ¿Qué es esa cosa que retiene, que impide, porque tiene que ser una cosa buena, que impide la manifestación del anticristo? Sigue San Pablo, con el objeto de que no se manifieste sino a su tiempo. Es decir, este catejón impide la manifestación del anticristo hasta que llega un momento previsto por Dios, que ese catejón se quita de en medio y ya el anticristo tiene paso libre a su manifestación. Sigue San Pablo, porque el misterio de iniquidad está ya en acción. Lo hemos visto cuando hemos comentado los sueños y las visiones de Daniel, que es el misterio de iniquidad se hunde hasta la primera civilización conocida, que es el Imperio de Egipto, ¿no? Que también fue el primer pueblo que persiguió a los judíos.
porque el misterio de iniquidad está ya en acción. Solo falta que el que lo detiene, otra vez el catejón, el que lo detiene ahora sea apartado del medio. Entonces se manifestará el inicuo, es decir, el anticristo. Hasta aquí San Pablo. Bien, pues una vez que hemos leído la palabra de Dios sobre este tema, hay que decir una evidencia, es decir, que San Pablo daba por hecho de que el catejón ya existía en el tiempo de él. O sea, en tiempo de San Pablo ya existía ese catejón. Era algo que ya existía y que estaba impidiendo la manifestación del anticristo. Y por lo tanto el anticristo de alguna manera también existía. Porque si existía el catejón en tiempos de San Pablo para que no se manifieste el anticristo, quiere decir que el anticristo ya existía. Entonces, claro, ahí viene la incógnita, que eso lo puedo yo explicar en otro video. ¿Cómo es posible que un hombre, un mero hombre, existiera en tiempos del apóstol San Pablo y que todavía sigue existiendo y que se manifestará en el futuro? ¿Qué clase de hombre es ese que vive miles de años? Ya veremos que no es un hombre cualquiera. Pero no quiero adelantar, les dejo así un poquito con la intriga y ya lo comentaré en otro video qué tipo de persona es el anticristo. Es una persona concreta, no es solo algo abstracto, no, es una persona concreta. Bueno, entonces se han hecho varias teorías sobre qué será ese catejón que retiene el anticristo. Las más probables son dos. Una es que es la Santa Misa o la Eucaristía lo que impide la aparición del anticristo. Y otra es la unidad visible de la Iglesia. Vamos a ver ahora primero que la Eucaristía o la Santa Misa no es el catejón. Y por una sencilla razón. Porque la Eucaristía, la Santa Misa, es el sostén principal e imprescindible de la existencia de la Iglesia Católica. Si por un imposible desapareciera en el mundo la Santa Misa y la Eucaristía, automáticamente la Iglesia Católica sería absoluta y totalmente destruida. En ese sentido, ¿cómo va a ser el catejón, la misma Santa Misa o la Eucaristía, que desapareciera de este mundo totalmente? ¿Cómo va a ser eso si eso produciría lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho que no puede ocurrir, que es la desaparición de la Iglesia antes del fin del mundo? Hay una promesa de que eso no puede ocurrir. Por lo tanto, el catejón no es la Eucaristía ni la Santa Misa, sino que siempre va a haber al menos unos pocos sacerdotes que celebren la misa y que por lo tanto exista todavía la Eucaristía en este mundo, aunque sea en catacumbas, aunque sea celebrando en privado y sin fieles, pero siempre existirá en este mundo la Eucaristía hasta el fin del mundo. Eso no puede ser el catejón. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? La unidad visible de la Iglesia Católica, pero no una unidad cualquiera. Ahora les voy a explicar. Cuando se manifieste el anticristo, dice Apocalipsis capítulo 13, todo el mundo, bueno, los judíos ya sabemos cómo hablan, cuando dice todo quiere decir casi todos, ¿no? Casi todo el mundo irá tras el anticristo. Será el gran hombre de moda. Serán excepciones prácticamente las personas que no le sigan, que no caigan en su engaño. Teniendo esto en cuenta, entonces, para que tenga el anticristo este éxito tan total desde el punto de vista moral, porque al principio el anticristo va a convencer a la inteligencia, va a presentarse con argumentos, con hechos para ganarse el corazón de todos. No puede hacer eso a la fuerza, porque el miedo no provoca eso, el que todo el mundo le siga con entusiasmo. Eso no lo hace el miedo.
Entonces, para conseguir eso, el anticristo tiene que tumbar, quitar de en medio la autoridad moral más grande que haya en este mundo. ¿Y cuál es la autoridad moral más grande que existe en este mundo? La Iglesia Católica con su magisterio perenne, encabezada por el obispo, por el Papa y con la ayuda de todos los obispos del mundo que son fieles. Entonces, ¿cómo se quita ese obstáculo a la victoria moral indiscutible y total del anticristo en el mundo para que todos le sigan? ¿Cómo se quita de en medio esa unidad visible de la Iglesia? Se tienen que hacer dos cosas. Lo primero, que ya está profetizado en Akita, la Virgen en Akita, en Japón, y en otras apariciones privadas, pero que son, diríamos, la de Akita está aprobada por la Iglesia, ¿no? Pero hay otras que también vienen a decir eso. Lo primero que tiene que ocurrir es que la misma jerarquía, en un gran amplio espectro, la misma jerarquía católica esté profundamente dividida en materias que ya se han definido y que no se pueden cambiar, que es magisterio de la Iglesia. Y eso significa el que haya, como dice en la Virgen en Akita, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Entonces, eso ya lo tenemos, sobre todo con el sínodo alemán, pero no es solo el sínodo alemán, sino también hay muchos otros obispos que están muy despistados diciendo cosas en públicos y no les hacen ni les dicen nada, ¿no? Entonces hay ya esa situación, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Lo que pasa es que cuando venga el anticristo y el falso profeta, eso se va a agudizar muchísimo más. Segunda condición que tiene que darse para que se quite el catejón, porque esto de obispos contra obispos ha ocurrido otras veces en la Iglesia hace siglos. Por ejemplo, en tiempos de Arrio, el hereje Arrio, pues la mayoría de los obispos eran herejes. No aceptaban a Jesucristo como Dios. Fíjense, la mayoría de los obispos. Entonces esto no es nuevo. Si esto hubiera sido solamente esto, el catejón, ya el anticristo se hubiera aparecido en tiempos de Arrio, por ahí en el siglo III o IV de nuestra era. Entonces no es el catejón solamente eso, el que estén obispos, cardenales contra cardenales. Hay algo más que incentiva, que exacerba todavía más la desunión de la Iglesia. Y es precisamente que la desaparición del Papa. Esa es la guinda que falta para que se quite el catejón y venga el anticristo. Y tengan en cuenta que la venida del anticristo todavía no ha ocurrido. O sea, la manifestación del anticristo, quiero decir, porque el anticristo puede estar en el mundo perfectamente, pero no se ha manifestado como Mesías Salvador, ¿no? Entonces, eso se puede ver clarísimamente porque miren ustedes a ver qué personaje hay en el mundo al que casi todo el mundo siga como un líder de una religión mundial. Digo casi todo el mundo, no existe. Díganme nombres, no hay ninguno que tenga ese acaparamiento actualmente de casi todo el mundo siguiéndole. Por lo tanto, no se ha manifestado todavía el anticristo. Y hasta que no se manifieste no podemos decir es este o es aquel, no lo podemos decir. Seamos sensatos y humildes. No podemos ir más allá de lo que nos permite la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que se quite el catejón de una manera ya definitiva y total? Que, como dije antes, que el Papa verdadero desaparezca. Pero ya ha habido en la historia de la Iglesia otras veces que también ha desaparecido el Papa verdadero, se ha muerto y ha estado un tiempo sin nombrarse otro Papa, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace siglos un cónclave que duró como 2 años y medio. Entonces, tiene que haber algo más que nunca haya sucedido hasta ahora y que por lo tanto es el catejón que está reteniendo a la manifestación del anticristo. Tengan en cuenta, y con esto insisto, que el catejón tiene que ser algo que nunca haya ocurrido
hasta ahora en la Iglesia. Por una sencilla razón, porque si ya hubiera ocurrido antes, hubiera venido el anticristo antes. Si se hubiera retirado el catejón antes, hubiera venido el anticristo antes y no ha venido. Por lo tanto, tiene que ser algo nuevo, que existía en tiempos de San Pablo y que todavía no se ha quitado. ¿Qué es eso nuevo que tiene que ocurrir, que todavía no ha existido antes, que no ha ocurrido antes, y que va a quitar el catejón? Bueno, pues miren, les voy a decir. Miren, se ha dado estas tres posibilidades, se ha dado las dos primeras, la tercera todavía no se ha dado. Primera posibilidad, que existe un papa verdadero y que no existe ningún papa falso o antipapa. Esto es lo normal que tenemos, gracias a Dios. Segunda posibilidad es que existe un papa verdadero y a la vez un papa falso. Pero esto ha ocurrido también mucho en la historia de la Iglesia, de haber un papa y un antipapa. Eso ha ocurrido muchas veces. Yo una vez, contando los antipapas, creo que he contado hasta 17 antipapas en la historia de la Iglesia, habiendo un papa verdadero como realmente de Jesús, vicario de Cristo. Entonces, ya se hubiera quitado el catejón 17 veces, hace muchísimo tiempo. Entonces, tampoco quita el catejón el hecho de que haya un antipapa y un papa, porque eso ya ha ocurrido antes muchas veces. Entonces, ¿cuál es la tercera posibilidad que todavía no ha ocurrido nunca? Y ahora tampoco se da. Pues miren, agárrense. Desaparece el papa verdadero porque lo matan, o sea, ya no está. No es que esté escondido, no, es que no está. Es que lo han matado. Que desaparece y muere el papa verdadero. Y durante un tiempo relativamente largo, vamos a poner a lo mejor un año, no lo sé, está el antipapa sin rival ninguno, sin que nadie se presente como el papa verdadero y lo sea, sino que solamente está en el mundo una persona que se presenta como papa sin rival y resulta que es falso. Eso actualmente no estamos en esa situación, no estamos. Entonces, pero ocurrirá. Entonces, ocurrirá, mi opinión es que en la guerra mundial, que todavía no ha llegado, el papa verdadero morirá, y eso a lo mejor es una explicación del tercer secreto de Fátima revelado en el año 2000, aquella visión que tuvo Sor Lucía de que el papa subiendo una montaña murió asaeteado y a tiros bajo una cruz, ¿no? Entonces eso puede referirse a la muerte del papa durante una gran guerra, porque caminaba alrededor de cadáveres, ¿no? Entonces, por una parte el papa desaparece, muere, y aparece un ser que es el falso profeta, pero se presenta como papa, es un antipapa, y logra con milagros portentosos ganarse a la inmensa mayoría de la gente, incluso a católicos, incluso a gran parte o incluso la mayoría de la jerarquía eclesiástica, para que se pongan bajo su orden. Y a la vez este falso profeta, sin ningún rival de un papa verdadero que le oponga resistencia o que le señale, porque murió, y no han podido durante un tiempo largo hacer un cónclave para nombrar otro, entonces este papa falso ya aquí ha efectuado, ha conseguido la desunión más grande de toda la historia de la Iglesia, de la misma Iglesia. La desaparición de la unidad visible de la Iglesia más catastrófica de toda la historia de la Iglesia, que nunca se ha dado. Entonces, cuando ocurra eso, fíjense que la Iglesia católica tiene algo que las demás religiones no pueden decir, y es su unidad. Los musulmanes están divididos, no tienen papa.
Los budistas tienen muchísimas clases, tampoco tienen un papa único. En los hindúes lo mismo. Los protestantes ya no digamos, son un mosaico de miles y miles distintos, cada uno pensando como quiere, cada uno es su papa. Los ortodoxos tampoco tienen uno principal, cada uno es su jefe en su país. Entonces, vamos a ver, eso que tiene la Iglesia que le da tanta fuerza moral, que es su unidad católica en un solo papa, y que eso desaparezca, los obispos y cardenales peleados entre sí, y encima aparezca un falso papa y se lleva la mayoría con él. Esa catástrofe que todavía no ha ocurrido nunca, eso es el quitar el catejón, el quitar la unidad visible de la Iglesia. Y eso va a ocurrir muy poquito después de la guerra de los 4 jinetes del Apocalipsis, la primera guerra apocalíptica. Porque hay 3, pero ya les diré cuáles son las otras 2 en otros vídeos, ¿no? Entonces, esa es la desaparición y lógicamente se puede ver, si se estudia por todos lados, que esa es la desaparición del catejón y que va a provocar que ante esa ausencia de autoridad moral de la Iglesia, el anticristo ya cuando venga no va a tener rival y va a poner ganarse a todos, en sentido judío, a la gran mayoría, a casi todos. Siempre va a quedar un resto de iglesia fiel, pero las va a pasar bastante difíciles. Va a ser su pasión, como tuvo Jesucristo su pasión antes de resucitar. Bien, una vez que he explicado esto, para tomar un respiro, ¿tienen alguna pregunta? Padre, ¿este antipapa estará en el Vaticano? Sí, claro. Ese antipapa o falso profeta se hará pasar por papa y se quedará en el Vaticano, por supuesto, para todavía sembrar más la confusión y engañar más. Miren, yo les voy a contar algo, es un poquito delicado, que me están grabando, pero me voy a arriesgar. Yo he leído una supuesta parte del tercer secreto de Fátima que todavía no ha sido revelada por la Iglesia, según algunos estudiosos. Estoy hablando de un tema discutible, porque muchos dicen que no, que ya con lo del año 2000, ya con la visión aquella del Papa caminando entre cadáveres y al final lo matan, con eso ya se acabaron los secretos de Fátima, ya no hay más. Pero hay muchos estudiosos que hablan de que, ojo, que hay algo que no se ha leído porque es demasiado fuerte y la Iglesia nunca lo va a querer leer, por lo menos hasta ahora no. Y bueno, hay un libro que creo que se llama El cuarto secreto de Fátima, algo así, de Antonio Socci, que es muy conocido, y mucha más información que se puede buscar. Y bueno, yo tengo en el ordenador, buscando en internet, pues tengo el facsímil o foto de ese supuesto documento de Sor Lucía, que un grafólogo llega a decir que tiene ese documento del cuarto secreto que todavía no se ha publicado. Un grafólogo es una persona científica, ¿no? que compara el tipo de escritura y sabe con certeza si eso es la misma persona la que escribió un documento y otro. Pues dice que la persona que escribió ese cuarto secreto de Fátima, vamos a decir, es la misma persona que ha escrito los 3 secretos primeros, la del infierno, la de la Segunda Guerra Mundial y el tercer secreto de Fátima, que es el de la visión de cómo matan al Papa. Pues ese cuarto secreto, entre comillas, que en realidad es la segunda parte del tercer secreto, tiene la misma letra, estudiada por un grafólogo que dice es la misma persona. Entonces, unos pueden negarlo
otros pueden decir que sí, pero el hecho es el hecho, que un grafólogo ha dicho es la misma persona. ¿Y de qué habla este secreto, supuesto cuarto secreto de Fátima? ¿De qué habla? Bueno, coincide con lo que ya antes del año 2000 habían dicho varios cardenales que habían leído el secreto de Fátima. Y decían, por ejemplo, el cardenal Chepi, Octaviani, el jesuita Malachi Martin, no sé si pronuncio bien, pero bueno, decían que el tercer secreto de Fátima trata de la apostasía que vendrá desde la cúspide de la Iglesia. Y precisamente lo que ha dicho, lo que se ha revelado en el año 2000 por parte del Vaticano, no tiene nada que ver con la apostasía de la Iglesia Católica desde la cúspide, no tiene nada que ver. Entonces, que el cardenal Chepi, Octaviani y demás, entonces, ¿de qué estaban hablando? Ellos leyeron el secreto. Además, otra cosa, la visión de Lucía que se dijo en el año 2000, eso ningún papa hubiera tenido ningún problema en divulgarlo, porque ya sabemos que la Iglesia tiene que pasar por una pasión al fin de los tiempos, eso lo sabemos, está en la Sagrada Escritura, no nos vamos a escandalizar. ¿Por qué San Juan 23 se iba a negar a publicar eso y Pablo VI y Juan Pablo II resistirse tanto hasta el año 2000? No tiene sentido. Si el Apocalipsis trae escenas muchísimo peores, si ya el discurso apocalíptico de Jesucristo es tremendo, mucho más que eso que dice la visión de Sor Lucía. En cambio, lo que dice ese cuarto secreto que no se ha querido revelar, si es que es así, lo pongo siempre un poquito en duda, pero cada uno que juzgue, eso sí que da mucho miedo revelarlo. Eso pone los pelos de punta. Entonces, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ese cuarto secreto, o segunda parte del tercer secreto, encaja totalmente con lo que acabo de decir hasta ahora en esta clase. Encaja totalmente. Yo me estoy pensando a lo mejor la posibilidad de hacer algún video más adelante y sacarlo y comentarlo, porque tiene mucha amiga. Pero adelanto este poquito. Ya no me acuerdo lo que me preguntaron, pero ¿qué me preguntaron? ¿Qué me preguntó, hermana? Que no me fui por los cerros de Úbeda. O, a ver, dígame. Si el nuevo, el antipapa iba a estar en el Vaticano. Bueno, sí, pues es eso. Eso es lo que acabo de decir, está muy relacionado con lo que usted me ha preguntado. Sí. Pero repito que todavía no se ha dado, porque muchos dicen, no, es que el Papa Francisco ya es el falso profeta, el anticristo, que no sé qué. Y dice, ¿cómo va a ser el falso profeta, que es un puro demonio de maldad? Una persona que impide que se quite el celibato a los sacerdotes, que impide que se haga el sacerdocio femenino y el diaconado femenino y otras cosas más que son buenas. Entonces, no es el falso profeta. Ha tenido oportunidades de hacer muchísimo daño a la Iglesia, más de lo que puedan pensar los que están en contra de él, y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, no, es un disparate, no es el falso profeta. Además, es que el falso profeta tiene una personalidad especial que va más allá de lo humano. Y eso se puede probar por el Apocalipsis. En cambio, el Papa Francisco sabemos que tiene papás y que nació un día. Con esto ya estoy dando muchas pistas, ¿no?, de lo que yo pienso, ¿no?, que es el falso profeta y el anticristo. ¿Alguna pregunta más? No, padre. Dice el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13, el falso profeta realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Yo que sepa, esto no lo ha hecho Francisco, Papa Francisco. Entonces,
tengan en cuenta que el falso profeta hará auténticos prodigios espectaculares con los que se ganará a la gente. A mansalva. Y esos mismos prodigios espectaculares conseguirán que la gente vaya al anticristo. ¿Cómo serán esos prodigios espectaculares? Pues puede ser pura magia demoníaca, como los magos de Egipto, que también hacían encantamientos, y el demonio pues actuaba ahí y convertía los bastones de los magos egipcios también en serpientes, y hacían otras cosas raras, ¿no? Puede ser poderes demoníacos, o quién sabe si a lo mejor el falso profeta se va a aprovechar a lo mejor de alguna tecnología secreta para nosotros. Por ejemplo, a veces se habla de ovnis, de objetos que van a mucha velocidad y que cambian de rumbo muy rápido, pero ojo, que yo más me creería que eso es tecnología moderna militar, que no está al conocimiento del público y que nos la pueden vender por algo religioso. O también pueden hacer muy fácilmente hoy día, eso sí que ya ha habido casos, a ver cómo se llama eso que no me acuerdo, que proyectan una imagen en el cielo tan auténtica, tan real, que parece que hay algo ahí y en verdad no lo hay, es un holograma, ahí me salió la palabra. Entonces, el falso profeta puede a lo mejor tener la tecnología moderna de hacer hologramas en el cielo y engañar a mucha gente. Pero también cabe poderes demoníacos, ¿por qué no? Que Dios permita que haga esos engaños, como dice San Pablo, para que queden engañados aquellos que no han creído en la buena nueva de Jesucristo. Pero siempre va a haber un resto fiel, como digo, que no se va a dejar engañar y que precisamente porque estudia y lee la Sagrada Escritura como estamos haciendo ahora, va a estar bien vacunada espiritualmente para que no les vendan gato por liebre. ¿Alguna preguntita más? No, padre. Muy bien, pues entonces ya en la próxima clase empezaremos a estudiar quién es ese personaje enigmático del anticristo. Y todo basándonos en versículos de la Sagrada Escritura, para que no es una curiosidad malsana, sino para que viendo los signos de los tiempos en la Sagrada Escritura, cuando aparezcan en la realidad, podamos estar al tanto y no caer en la trampa del maligno. Bueno, pues Dios les bendiga. Hasta la próxima ocasión.